pudo tocar. Por eso Satanás no te pudo destruir. No hay nada más efectivo que Jesús. No hay nada más efectivo que ese nombre. Se puede levantar gobierno, se puede levantar hombre, se puede levantar infierno, pero nada más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Todopoderoso. Toda mi vida, el Cordero de la Cruz. Él cambió mi vida, el Cordero de la Cruz. Él cambió toda mi vida, no hay otro amigo fiel. Nadie como Cristo, no hay otro amigo fiel. No hay otro como Cristo, Cristo ofrece salvación. Este mundo nada ofrece, Él bendice el corazón. Este mundo nada ofrece. Seguidores de Jesús cantan aleluya. Seguidores de Jesús cantan aleluya. Seguidores de Jesús cantan aleluya. Seguidores de Jesús, todos cantan aleluya. No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo. No hay otro amigo fiel, no hay nadie como Cristo. Cristo ofrece salvación. Este mundo nada ofrece, Él bendice el corazón. Este mundo nada ofrece. Seguidores de Jesús, todos cantan aleluya. Seguidores de Jesús, todos cantan aleluya. No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo. Seguidores de Jesús, todos cantan aleluya. No hay otro amigo fiel, nadie como Cristo. No hay otro amigo fiel, no hay nadie como Cristo. Cristo ofrece salvación. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Este mundo nada ofrece. Mateo 26, 36 hasta el 41. Hermano Enrique, ¿puede leerlo, por favor? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo.
y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hace ya hoy 3 domingos empezamos una serie titulada Los Almáticos. ¿Cuántos se acuerdan de esta serie, lo que se trató en ella el primer domingo? Perfecto, eso mismo que están diciendo. Ustedes están al día, están conectados. ¿Y qué más se dijo en esa serie? Amén, amén, eso mismo. Me gusta, porque ustedes están muy conectados. ¿O qué se dijo en esa serie? No, ¿qué se dijo el primer domingo de esta serie? Hablábamos de que el término almático se deriva de alma. Y decíamos que el alma en la Biblia se define como el aliento de la vida, aunque en el Nuevo Testamento tiene varios significados. Esto lo he mencionado siempre al principio de cada servicio los domingos, para que usted vaya entendiendo el contexto de por qué uso la palabra almático. En el Nuevo Testamento se le llama al alma como la vida natural del cuerpo. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 20, Lucas 12, 22, Hechos 20, 10. También encontramos que en la Biblia se le llama la parte inmaterial invisible del hombre. Esto lo vemos en Mateo 10, 28, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 21. También decíamos que es la parte del hombre descarnada, o sea, es el hombre descarnado, mejor dicho, que lo encontramos en Apocalipsis 6, 9, donde se ve a las almas frente al altar y Juan, el teólogo, pregunta, ¿quiénes son estas almas que están aquí? Y el que le contesta le dice, esos son los que salieron de medio de la gran tribulación. O sea que el alma también se puede ver en el mundo espiritual. Decíamos en el primer tema que tratamos, de que el alma es el asiento de la personalidad. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 24 hasta el 25. Decíamos también que el alma es el asiento del elemento sensible del hombre, aquello mediante lo que percibe, refleja, siente y desea. Esto lo dice Mateo 11:29, Lucas capítulo 1, versículo 46 y Lucas 2:35. Decíamos en el primer estudio o la primera prédica en relación a los almáticos, decíamos que un hombre en el libro de primera carta de Samuel, capítulo 18, versículo 1, hizo pacto con David llamado Jonathan, donde se refleja o se revela cómo el alma puede unirse o puede atarse a otra persona. Hay personas que tienen el alma atada a cosas materiales, a cosas físicas. También le hablábamos acerca de, ¿cómo se llamaba el rey? Vamos a ver cuántos están aquí. ¿Cómo se llamaba el rey que mencionamos la semana pasada? El rey. ¿Y con quién hizo Josafat acuerdo? Con el rey Ocosías. Y dice el texto que el rey Ocosías era, bueno, si fuera malo, pues está bien, era malo, pero no era malo, era impío. Pastor, ¿y qué es un malo y un impío? Bueno, prácticamente sinónimo, pero impío me da a entender que es un extra malo. Porque todo lo que piensa es impiedad contra todo lo que está a su alrededor. Y cómo dañar. Entonces ese tipo de conducta almática llevó a este rey que se asoció con este hombre al fracaso. Luego hablábamos el domingo anterior hablamos acerca de que los almáticos no tienen entendimiento de las cosas espirituales. ¿Se acuerdan? ¿Y qué libro estudiamos para eso? Salmo 103, versículo 1 hasta el 5, fue el libro que usamos para ver los textos donde Dios habla acerca de los beneficios del alma. O sea, el alma, cuando está alineada correctamente con Dios, recibe ciertos beneficios de parte del Padre Celestial. Pero cuando el alma está dormida, deja de disfrutar esos beneficios. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha comprado algún servicio, llámese seguro de auto,
una línea de teléfono, cualquier cosa, usted ha rentado ese servicio. Y en ese servicio usted tiene unos beneficios que nunca lo usó y el día que se da cuenta dice, wow, pero yo no sabía que tenía esos beneficios. Y siempre el vendedor le dice, no leíste las letras pequeñas, que ahí te ponen los beneficios y también los golpes que te van a dar si rompes el contrato. ¿Aló? Entonces, hoy vamos a hablar, y creo que este es el último tema, de cómo detengo lo almático en mí. Vamos, repita conmigo. Pastor, ¿cómo detengo lo almático en mí? ¿Cómo se puede detener lo almático en nosotros? Porque lo almático va a andar con nosotros hasta el día que nos vayamos de este plano terrenal. Por eso es que la Biblia habla de dos naturalezas que luchan en nosotros. La naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Cuando un creyente deja de hacer los ejercicios espirituales que se nos enseñan en las Sagradas Escrituras, ese creyente va a vivir almáticamente. O sea, ese creyente va a vivir hablando de Jesús, pero con su estilo de vida negándolo, porque su comportamiento es de una persona enferma emocionalmente, espiritualmente. Por eso usted ve que lastimosamente, tenemos que siempre decir esto, usted ve en las congregaciones gentes con hábitos y conductas que uno dice, Señor, pero no le ha amanecido, no le ha caído el 20 todavía. Como que hablando de Jesús y estando en una congregación sentado, como que no logran entender que debe manifestar la naturaleza del hombre nacido de Cristo. Porque hay personas que están en una iglesia y usted se pregunta, Señor, Jesús realmente está obrando en la vida de esta persona. Más que andar por la vida diciendo, yo estoy bendecido, lo que tenemos es que andar por la vida preocupado, cómo está nuestra relación con Jesús. Porque se supone que nuestra relación con Cristo arroja resultados. Se supone que como cristianos somos fructíferos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y el fruto no son las cosas que yo pueda recibir de esta vida como lo que le llamo bendición de Dios. Lo fruto es la evidencia que le garantizan al que está tratando conmigo de que realmente Jesús ha transformado mi vida. De que yo no soy perfecto, pero que sí soy cristiano. De que yo estoy mostrando una conducta, un estilo de vida que da testimonio de que Jesús me gobierna. Y hoy más que nunca, ese tipo de conducta que se supone que sea parte de la vida diaria está en peligro, está en riesgo, porque hoy en día, según se van acercando los tiempos finales, el evangelio se va haciendo más aguado y más agradable para la gente. Y ahora el evangelio pasa a ser un mensaje de bendición, de prosperidad, de favores divinos. No pasa a ser un evangelio donde Dios nos llama a que vivamos una vida en obediencia, donde Dios nos llama a entregar cosas. El mismo Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso está hablando de un sacrificio personal, de negarse a lo que quiere mi carne para complacer lo que quiere mi Dios. Y ahí es donde empieza realmente la bendición del Hijo de Dios. ¿Cómo se elimina lo almático en nuestras vidas? ¿Qué debo hacer para eliminar, para quitar de mi vida lo almático? Vaya buscando Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. ¿Cómo puedo yo eliminar lo almático en mi vida? Por ejemplo, los almáticos no, los almáticos, déjeme ver aquí. Las actitudes, mejor dicho, o la influencia almática nos frena en el crecimiento espiritual. Una persona no puede ser espiritual y a la vez almático. ¿Por qué? Porque los almáticos, todo lo que guardan o todo lo que albergan en su corazón es rencor, odio, raíz de amargura, todo el dolor del pasado que le hicieron.
y esa persona vive siempre, usted conoce a un almático fácilmente, porque este siempre vive hablando de que me dijeron, que me ofendieron, que me hicieron, y siempre vive apegado a un cuento de camino de que no se motiva a hacer lo que tiene que hacer por lo que le dijeron o le hicieron. Y son personas que ellos deciden vivir atados emocionalmente. Y como andan atados emocionalmente, no saben ver las grandezas de las bendiciones de Dios. No saben ver los beneficios de las bendiciones de Dios. Porque está muy ocupado acordándose que fulano me dijo, que aquel me hizo. Y son personas que lastimosamente no se están desarrollando como cristianos en la vida diaria. No se están desarrollando como gente espirituales. Entonces estas personas por lo regular son de estorbo para el que quiere crecer. Porque el que quiere crecer siempre está hablando algo que tiene que ver, que está relacionado con lo de Dios, y cuando se relaciona con el almático va a decir, mira, aprendí esto del Salmo tanto, y el almático le dice, mira que el hermano fulano que me hizo esto, que me hizo aquello, y siempre tienen una cantaleta que lastimosamente se va en contra de lo que ellos profesan ser. ¿Y qué nos aconseja Pablo para que podamos superarnos, para eliminar lo almático? Le dije que lo almático nos frena en el crecimiento espiritual. Lo almático nos roba toda capacidad de discernimiento. Un almático no sabe discernir porque un almático no está conectado al espíritu. El almático está conectado a las malas emociones porque es una persona que no vive por el espíritu. Es una persona que no depende del Espíritu Santo. Es una persona que no estudia las Sagradas Escrituras para buscar en ella el conocimiento de la voluntad de su Padre. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Métase en la Biblia. En la Biblia es donde nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Pero muchos de los que estamos aquí ni pasamos tiempo con la Biblia, ni nos interesa. Porque andamos como la gente del tiempo de Jesús, detrás de los panes y los peces. Detrás de que Dios me dé, detrás de la bendición, detrás de esto y lo otro, pero no detrás de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí es que está el peor error del creyente. Cuando no está buscando la voluntad de Dios para su vida, sino que anda con su propia agenda, que Dios, así como Aladino, el mago de la lámpara, le dé todo lo que está pidiendo. Y eso no es cristianismo. El cristianismo es vivir una vida inclinada a obedecer a Cristo Jesús. Tercero, los almáticos o lo almático nos lleva a la soberbia y orgullo. Un almático no es humilde porque no sabe reconocer las áreas que tiene que entregar a Jesús. Un almático resiste el consejo porque al estar lleno de soberbia piensa que todo lo sabe, piensa que todo él lo maneja. Y su orgullo no le hace ver que muy pronto viene una caída, porque antes de la caída siempre se levanta el orgullo. Por eso es que los almáticos tienen que tratar con esas áreas de su vida que le limitan a vivir conforme al propósito. Si usted es una persona rencorosa, eso es señal de almatismo. Si usted es una persona con falta de perdón, señal de almatismo. Si usted es una persona que se ofende fácilmente, señal de almatismo. Si usted es una persona orgullosa que se cree la divina pomada, señal de almatismo. Si usted es una persona chismosa, señal de almatismo. Todo lo que se relaciona con la carne es señal de que el alma controla a esa persona en sus áreas emocional negativas. Si no hacemos morir lo almático en nosotros, nunca veremos la promoción de Dios. Repito, si no hacemos morir lo almático en nosotros, nunca veremos la promoción de Dios. Mire cómo Dios hace con los seres humanos. Dios nos da un poquito y dice, déjame ver cómo se comporta con ese poquito. Y nos comportamos bien y Dios dice, déjame superarle un poquito más, un poquito más. Pero de repente me da un poquito, que para él es poquito, pero para mí ya es mucho. Y yo hago eso. Que yo era porque ellos ponen las cosas por jerarquía. Ellos piensan que en el reino
si me sacaron de limpiar, eso ya es muy por debajo, ya me pusieron a hablar por un micrófono, o ya me pusieron a tocar un instrumento, o ya me pusieron a dirigir el culto, ya eso es un poco más elevado, ya eso es un poco más de estatus. Así es que piensa la carne, porque la carne ve las cosas así. Dios ve el tema del servicio a un mismo nivel. Para Dios, el que sirve limpiando el piso está dando un servicio tan, pero tan agradable para Dios como el que dirige un servicio, como el que toca un instrumento. Pero el almático no ve eso, porque el almático lo que anda buscando es que, entonces de repente usted ve que se hinchan. Cuando usted ve a un ministro del evangelio hablando más acerca de su título, le tengo buena noticia o mala, todo depende de cómo usted la vea. Tiene un almático frente a usted. Porque la gente de Dios no anda restregándole a los demás lo que son. Eso es carne. La carne que anda, porque yo, eso es carne. La Biblia dice, no tenga mayor concepto, ¿cómo es la palabra? No tenga mayor concepto de sí mismo. ¿Así es que lo dice el texto? No te creas más que otros. Mírate con justa medida. Y si tienes algo en tu vida o tienes un título en la pared, un gran logro, lo que debes decir es, gracias Señor, porque es por su misericordia hoy he logrado esta meta. Póngalo a los pies de Cristo y Cristo lo exalta. Exáltelo usted y Cristo lo pone debajo del pie. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Aló? Oiga lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias. Este último versículo que él mencionó, haciendo un paréntesis, esto va para los que no creen en la Trinidad. Porque aquí se está haciendo diferencia entre Cristo y Dios. O sea, se está haciendo una separación de que el Hijo y el Padre. Eso es para los que no creen. Ya volvemos al tema. En el tema de la Trinidad. Oiga lo que dice el primer versículo. Si pues, como escribe este hombre de Dios aquí, me da a entender que probablemente era guatemalteco. Si pues, habéis resucitado con Cristo. Oiga lo que dice el texto. Si tú resucitaste con Cristo, o sea, si tú naciste de nuevo, busca las cosas de arriba. Entonces, si yo he nacido de nuevo, lo más natural es que yo busque las cosas de arriba. Pero como yo sé que hay hermanos que van a sacar de contexto lo que estoy diciendo, van a decir, bueno, lo que me está diciendo es que busque las cosas que tengo en el látigo de la casa allá, en el segundo piso allá. No, estamos hablando en sentido espiritual. Cuando se dice busquen las cosas de arriba, es que se ejerciten en toda piedad y justicia que agrada al Padre Celestial. Si naciste de nuevo, tu inclinación debe ser buscar todas las cosas que tienen que ver con la justicia y la gracia del Dios del cielo. Y dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nuestra inclinación y nuestro deseo debe ser siempre agradar continuamente a aquel que nos salvó. Si en mi agenda los planes de Cristo no forman parte de los proyectos de vida que yo tengo, entonces yo no estoy agradando a Jesús. Yo no estoy buscando las cosas de arriba. Si en mi vida diaria, en lo que yo tengo que hacer, no están los planes de Dios incluidos, yo estoy perdiendo el tiempo.
porque yo entiendo que los de allá afuera que no conocen de Dios, Dios no tiene nada que ver en sus planes, y muchas veces ellos hasta lo mencionan. Dicen, Dios primero me va a ayudar. Eso es algo de costumbre, eso no es porque hay una relación. Pero si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, en nuestros planes diarios debe estar Jesús. Tomamos decisiones porque nos parecen sabias desde nuestro punto de vista, sin consultar la sabiduría divina. Por eso es que Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Todos los que estamos aquí hemos tomado decisión dejándonos llevar de la inclinación de la sabiduría terrenal por el consejo de alguien, y no hemos visto el consejero de consejeros, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. No hemos visto lo que Él nos dice en su palabra. Metemos la pata, viene el problema y después estamos cuestionando a Dios, porque para cuestionar muchas veces somos buenos, pero para alinearnos al propósito somos muy malos. Repita conmigo, que Dios nos ayude. El versículo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pastor, ¿qué es lo que este texto me está diciendo? Este texto lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener nuestra mente conectada a todo propósito divino. Que la Biblia debe ser el mapa que me dirige en esta vida. Que cada vez que voy a tomar una decisión, Dios debe ser considerado en esa decisión. Debe ser tomado en cuenta. Debo revisar en su palabra lo que Dios aprueba y desaprueba como parte de lo que yo quiero hacer. ¿Aló? Cristianos que hacen cosas mal hechas y se justifican. Esas personas no están poniendo las cosas, no están poniendo la mira en las cosas de arriba. El reino de Dios para ellos no es prioridad, no es prioridad obedecer a Dios, no es prioridad para ellos vivir en justicia delante de Dios. Por eso es que tenemos tanta gente con problemas de almatismo dentro de la iglesia. El problema no es la iglesia donde tú vas, siempre y cuando sea una iglesia cristiana, obviamente, que se predica a Cristo y su palabra. El problema, la mayoría de veces, está en nosotros. El problema no está en mi pareja, el problema no está en la persona con la que me estoy asociando. Muchas veces el problema está en mí. Y no soy capaz de verlo. No soy capaz de aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no tengo los ojos en sentido espiritual para inclinar la vista al Dios del cielo, mucho menos voy a poder discernir aún mi propia vida. Porque cuando yo estoy conectado con Dios, soy capaz de darme cuenta de las cosas que andan mal en mí. Porque el Espíritu Santo nos las revela. El Espíritu Santo habla a nuestras conciencias y nos dice, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar aquello, tienes que trabajar en lo otro. Pero cuando el Espíritu Santo se duerme o se desconecta porque nosotros rompemos la relación con Él, automáticamente no somos capaces de darnos cuenta de los errores que cometemos, pero sí somos muy capaces de señalar los errores de otros. Y eso es almatismo. El almático siempre anda viendo la agenda del otro, no anda enfocado en sus propios asuntos. Repita conmigo, que Dios nos ayude. El versículo 3 dice, porque habéis muerto, si no muero a la carne. Aquí está hablando de la muerte a los deseos de este mundo, a la muerte a los deseos carnales, porque habéis muerto. Si yo no muero a los deseos que me controlan, que me gobiernan, que me dominan, mi cristianismo será un cristianismo falso. Porque hay otras cosas que me atan y no Jesús. ¿Aló? Pastor, el mensaje de hoy está fuerte. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que esta palabra es fiel y fuerte, digna de ser recibida por algunos. Por todos, es que dice el texto. Lo que pasa es que algunos la reciben, pero debe ser por todos. Palabra fuerte y fiel es esta, digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios no viene para hacerme sentir cosquilla en el estómago. La palabra de Dios viene para salvarme. Y la salvación requiere confrontación.
Un verdadero amigo, una verdadera amiga, nunca te va a dejar que cometas un error por falta de consejo. Siempre te va a decir esas cosas que tú no quieres escuchar. O si no, acuérdense cuando sus padres y los míos nos decían a nosotros cuando éramos muchachos que no queríamos entender: mi hijo, no haga eso, que eso es peligroso. Mi hijo, no te vayas por ahí. Y uno aquí en la mente, en su ignorancia, pensaba que lo sabía todo. Y luego venían los golpes de la vida. ¡Bum! Y ahí uno entraba. ¿Aló? Ahí le caía el 20, como dicen por allá por mi tierra. ¿Por qué no le cae el 30 o el 50? Tiene que ser bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí le caía el 20. Ahí le amaneció, ahí se dio cuenta que el consejo era bueno, pero que la ignorancia no le permitió entenderlo. Y lastimosamente, ese es el problema de muchos cristianos, que ellos andan buscando mensajes que se alineen a su carnalidad, que se alineen a su gusto, no mensajes que lo alineen a ellos, a Dios. ¿Por qué? Porque el alma está controlando, repita conmigo, lo almático. Pastor, ¿cómo yo puedo eliminar lo almático en mí? Simple. Palabra simple, matando la carne, no hay otra. Aquí no hay psicólogo que te pueda ayudar en ese sentido. Porque hoy está de moda los cristianos buscando psicología, buscando terapistas. Eso está de moda hoy en día. Pero ¿qué hacían los antiguos cuando estaban en sus situaciones emocionales? Se iban a orar. O sea que para los cristianos de hoy es más fácil pagarle. Mire, esto me pasó en un estado de aquí de la nación. No voy a decir, no vaya a ser que esté mirando a la muchacha y se sienta mal. Pero yo fui a un estado de esta nación a predicar a una iglesia cuando estaba promoviendo el lanzamiento del libro Emociones Fuera de Control. Y la muchacha me habla y me dice: pastor, ¿por qué no llegó antes a la iglesia? Le digo: ¿por qué? Yo pagué más de 300 y pico de dólares en consejería a un psiquiatra y con 25 dólares en ese libro usted me dio todos los textos bíblicos que me ayudan a salir de ahí. El orgullo de la carne, la ceguera espiritual, no nos deja ver que esta es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que puede iluminar nuestro entendimiento y nos puede dar dirección en la vida. Pero muchos de los que están aquí no se sientan mal por eso. Muchos de los que están aquí ni leen su Biblia. Entonces, ¿cómo quieres tener una relación con Dios si tú no lees la Biblia? ¿Cómo quieres tener una relación con Dios si ni estudias la Biblia? ¿Cómo quieres que Dios te escuche si ni conoces cómo Dios piensa? Oiga lo que dice Jesús en estos textos de Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta el 41, porque estos textos nos enseñan cómo vencer o cómo hacer morir lo almático en nosotros. Repito, las disciplinas espirituales son para toda la vida. El orar debe hacerse mientras yo esté en este plano terrenal. Yo dejo de orar el día que muero. O sea, yo todos los días tengo que estar buscando de Dios. El ayuno, la palabra, el congregarme y un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar son parte de la vida del cristiano mientras esté en este plano terrenal. Cuando tomas vacaciones en la oración, estás tomando vacaciones en tu relación con Dios. Cuando tomas vacaciones en congregarte, estás tomando vacaciones en tu relación con Dios. Y esto lo dice la Biblia. Lo que pasa es que muchos de vosotros, para justificar muchas veces lo que no quieren aceptar, buscan estúpidos, pusilánimes, hijos del diablo que están en las redes sociales negando lo que dice la Biblia. Y dice, como él lo dice es. No os engañéis a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado por nadie, porque Dios sabe todas las cosas. A Dios nadie lo engaña. Oiga lo que dice el versículo 36 de Mateo 26. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba a punto de ir a la cruz para pagar el mayor precio por la humanidad, para redimirnos de nuestros pecados. Pero Jesús también tenía una situación en sus emociones. Jesús estaba bajo presión, porque acuérdese que aparte de que Él es Dios, también Él fue hombre y vino en naturaleza de hombre. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Aquí vemos que Jesús, dentro de su discipulado o dentro de sus seguidores, Jesús tenía anillos o grupos íntimos. Jesús tenía el grupo de los 70, el grupo de los 12 y 3 aparte. ¿Por qué Jesús crea grupos íntimos? Porque usted debe tener intimidad en su relación ministerial con personas que son maduras y espirituales, o con personas que aunque todavía no hayan llegado a una gran madurez, en su corazón inclinan lealtad para con usted. Esas personas deben estar cerca de su círculo íntimo. Entonces usted ve que Jesús tenía 3 círculos y según se iba acercando a un número menor, eso era lo que estaban más cerca de Jesús. Así que Jesús deja un grupo de sus discípulos y se lleva a 3 aparte. El versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, Jesús salió del círculo de los 12 y se llevó a 3 aparte, y a esos 3 le mostró su preocupación. Ahí nos da a entender que nosotros, los ministros, necesitamos tener gente que nos ayude en nuestro círculo íntimo a tratar nuestras cuestiones emocionales. Porque no hay nada más horrible que un pastor almático. Cuando un pastor es almático, hermano, va a maltratar a la iglesia, va a maltratar a todo el mundo porque está dañado y no sabe cómo lidiar con sus emociones. Por eso es importante tener mentores, consejeros con quien desahogarse. Pero dése cuenta que Jesús no lo hacía con todo el mundo. Jesús lo hacía con gente íntima. Si usted no tiene con quien soltar sus cargas y hablar de su dolor, usted está cometiendo un gran error. Por eso es que no sale de la depresión. Usted necesita gente espirituales, gente de Dios en la que se pueda confiar, no en chismosos. Gente de Dios en la que se pueda confiar, que usted vaya a hablar con ellos de su frustración. Para que estos, en base a su experiencia, le den mentoría. Le ayuden a ver las cosas como parte de un propósito que te quiera hacer más fuerte. ¿Aló? El versículo 38 dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Preste atención a este versículo. Jesús no tenía concupiscencia, que es lo que tenemos nosotros. La concupiscencia es el amor a las cosas materiales y son los deseos carnales. Jesús no tenía eso. Jesús sí tenía debilidad en el cuerpo físico. Se cansaba, tenía que comer, tenía que ir al baño. ¿Por qué? Porque vino un cuerpo común y corriente a hacer una obra que solamente Él podía hacer. Él no tenía concupiscencia, que es lo que usted y yo tenemos, deseo para el pecado, inclinación a amar las cosas terrenales. Él no tenía eso. Amén. Él lo que está diciendo es, mi alma está triste. ¿Por qué Jesús se entristece? Simple. Porque a los que Jesús vino a traerle buenas nuevas, fueron los primeros que le dieron la espalda. A las personas que Jesús vino a salvar, fueron las personas que no creyeron en Él. Eran personas que se comían sus panes y sus peces y luego estaban por allá buscando cómo hacerle daño. O sea, eran personas que no estaban comprometidos. La élite religiosa estaba en su contra. Querían poner a todo el gobierno en su contra, porque Jesús le estaba tumbando el negocio a los religiosos. Y el Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Primera pregunta que quiero hacerle
a los que están aquí presentes. ¿Cuál era la primera situación que el Señor estaba presentando en su alma? Tristeza. La tristeza, obviamente en el caso de Jesús, se da por causa del corazón duro de su pueblo. Pero la tristeza en nosotros se puede generar por muchas causas. Y una de estas es por ser personas almáticas. En este caso, Jesús no está manifestando que era almático, pero está manifestando un dolor que le estaba produciendo su pueblo por su desobediencia. O sea que entre las emociones de nuestro Señor Jesús, vemos que Él se entristece cuando ve la rebeldía de su gente. Pero en el caso de nosotros, cuando somos almáticos, no solamente vamos a tener tristeza, también vamos a tener ira. No solamente vamos a tener tristeza, también vamos a tener falta de perdón. No solamente vamos a tener tristeza, vamos a tener toda la basura que la Biblia enseña, que están en la vida del hombre de pecado. Pastor, ¿y cómo se elimina eso en mí? Bueno, Jesús lo está mostrando en el texto. Jesús está mostrando cómo se eliminan los malos sentimientos, las malas emociones. Jesús dice, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le está diciendo a ellos, estoy triste y de la única manera que puedo confrontar la tristeza no escuchando los soberanos consejos de un psiquiatra. Yo no tengo nada contra los profesionales, espérate, déjame aclarar. Porque yo tengo amigos que son profesionales y profesionales de muy alto nivel. Yo no estoy hablando en contra de los profesionales. Yo estoy hablando en cuestiones espirituales, que tratamos de llenar los vacíos del alma espirituales a través de herramientas humanas, por no querer orar. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Hay cosas que la ocupan los psiquiatras, pero hay cosas que la ocupan la oración. Y las emociones negativas, la oración, comprobado por la Biblia, las vence. El punto es que queremos resultados sin entender que de la única manera que lo almático desaparece en mí es orando. Jesús le dice, estoy triste hasta la muerte. O sea, tenía una gran tristeza. Y dice, velen conmigo. O sea, vigilen conmigo. Pónganse a orar conmigo. Pónganse a interceder conmigo. Muchos de vosotros tenéis meses o años que no oran. Y que hacen la oración religiosa de Padre nuestro que estás en el cielo. Lo que le dije ayer le digo de nuevo, amén. El no tener una vida de oración no nos va a permitir salir de una condición almática. Y yo le tengo mala noticia. A los almáticos en una iglesia donde el pastor está alineado con el Espíritu, no se le da parte ni para que den un anuncio, porque los almáticos están muertos y están en la carne y van a dañar. Ni el mismo Dios lo promueve en nada que tenga que ver para exaltar el reino, porque están muertos, desconectados de todo propósito. Gente que nada más cree que venir a la iglesia es que se le dé partecita para que digan dos o tres cosas. No, venir a la iglesia es venirse a formar, a prepararse, a crecer. Para que en algún momento el mismo Dios me dé gracia delante de los pastores y me pongan a trabajar en algún departamento. Pero poner un almático en cosas espirituales, eso es matar a la gente que se le está dirigiendo. ¿Aló? Eso es horrible. Entonces lo primero que tengo que hacer para matar lo almático en mí es orar. Repita conmigo, orar. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Segundo principio para romper con lo almático, buscar dirección de Dios en los tiempos de angustia. Porque a veces cuando estamos metidos en un tiempo de angustia, lo que hacemos es hacer lo que sentimos y no buscamos dirección. ¿A usted no le ha pasado
que está pasando por un día malo, por una situación difícil y anda con un enojo por dentro, y en el trabajo le dijeron algo que no le gustó y dijo, cómanse su trabajo, ¡bum! Y está ahí a la puerta y sale por ahí como alma que lleva el diablo, porque yo no creo que el Señor lleve a una gente que ande con esa conducta. Y después que se va a la casa y piensa y se acuerda que hay que pagar renta, y se acuerda que hay que pagar los préstamos, dice, ¿qué fue lo que yo hice? Por eso es que se aconseja que con la cabeza caliente no tome decisiones. Si tomas decisión con la cabeza caliente, después te van a venir las repercusiones que muchas veces se van con nosotros toda la vida. Por eso si usted se enoja y quiere decir 2 o 3, muérdase la lengua, salga, váyase, y cuando esté frío, venga y hable. Y mucho menos tomar decisiones bajo presión. Cuando yo era más joven de lo que soy, yo tomaba las decisiones así. Y me pasaron muchas cosas por esas tonterías. ¿Y sabe qué empecé a hacer? Si Dios no me habla, no tomo decisiones. Y hasta que yo no tengo paz y seguridad, yo no hago las cosas. ¿Que me puedo equivocar? Claro, que ser humano no se equivoca. Ahora, si usted es perfecto, pues eso es otra cosa. Usted es un ángel que nos visita, que viene del cielo periódicamente a visitarnos. Pero los que somos humanos cometemos errores. Pero el punto es que todo lo que usted, toda decisión que usted vaya a tomar bajo presión, usted, y aun que no sea bajo presión, usted la someta a Dios. Y usted trate de hacer una decisión que se ajuste a lo que Dios dice. Una decisión que se ajuste, y ese pito, que se ajuste a lo que Dios dice. Porque si toma decisiones en base a yo creo, me va a salir bien, y no consulta lo que Dios dice, es cuestión de tiempo. ¿Ustedes saben lo que es el efecto dominó? El efecto dominó es cuando yo vengo tomando malas decisiones, que un día de repente todo empieza a caerse. Por eso que la Biblia dice que busque el consejo de Jehová, para que pueda discernir cuál es la voluntad agradable, buena, perfecta de Dios. Hay gente que toman decisiones en base a cómo se sienten. No, que yo me siento ofendido con esta persona. Además, rompo relación con esta persona porque me siento ofendido. Y a veces tienen hijos de por medio y no piensan en los hijos. Entonces se va esa persona por una puerta tomando una mala decisión por no tener un control de sus emociones, porque es almático o almática. Y ahora deja una persona en la casa herida, como con, depende de qué nacionalidad es, pero vamos a decir como con 14 muchachos heridos ahí. Sí, porque aquí hay nacionalidades que depende de la nacionalidad, es la cantidad de hijos. Pero ya vamos a dejar los chistes y vamos a ponernos serios. Pues bien, ¿qué pasa, mis amados? Que se van a tomar decisiones muy violentas, muy fuertes, en cuestiones muy delicadas. Y lo único que hacen es proyectar de que algo ahí no anda bien. Y eso cierra muchas oportunidades. Porque ni usted ni yo podemos volver donde el patrón aquel que le cerramos la puerta y le dijimos 2 o 3. Y después que fuimos creciendo y rompiendo con la ignorancia de la inmadurez de la juventud, nos fuimos dando cuenta de que ese patrón nos trataba bien. Y ahora queremos volver a recuperar el trabajo y él nos dice, lo siento, alguien ocupó tu lugar. ¿A usted no le ha pasado eso? Que después que rompemos algo, después queremos volver a arreglarlo. Jesús nos está mostrando en este texto, estás bajo presión, estás angustiado,
esas son cuestiones que debes presentarle a Dios en oración. Para que todo lo almático muera en ti y sea la voluntad de Dios que te pueda dirigir. Porque si no es la voluntad de Dios que te dirige, vendrán días malos. Porque vamos a recoger lo que sembramos. No es que si vendrán, es que vendrán días malos. Si siembras mal, vas a recoger mal. Si siembras bien, vas a recoger bien. Todo lo que siembras en la vida, eso recoges. Dios no te da nada que no te merezcas. ¿Aló? Por eso es importante y fundamental, usted que es padre, madre de familia, usted que es empresario, usted que es líder de una iglesia, usted que está en cualquier área de la vida, es importante que toda decisión que usted quiera tomar, usted primero la consulte con Dios. Y si la toma bajo sus emociones y bajo una conducta almática, después se va a arrepentir. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que hacen las cosas y después se arrepienten. Gracias por los dos sinceros. De este grupo que hay aquí, nada más hay 4 sinceros. 5, 6, 7, 8, 9. Va creciendo poco a poco. Wow, pero el ser humano tiene muchos problemas. Vamos a reconocer que tenemos problemas. Que Dios nos ayuda cuando somos así. ¿Aló? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que después que hacen lo que hacen, están llamando a la persona buscando helado? ¿Y qué pasa? Que esa persona dice, no, ya no se puede. ¿Aló? Pero es importante entender que cuando lo almático muere en nosotros, nosotros aprendemos a caminar bajo la visión del reino de Dios. ¿Y cuál es la visión del reino de Dios? Una conducta perdonadora. Cuando yo perdono, me desato. Por eso hace años yo entendí, porque el pastorado es un ministerio que enseña mucho al hombre que Dios llama a desarrollar esa área. Me da pena escuchar individuos que creen que el ministerio es títulos, porque tienen ciertos logros académicos, ellos creen que eso lo califica, lo justifica para ser pastores. Están equivocados. El ministerio es llamado, y todo lo que tiene que ver con el ministerio y los 5 ministerios que Dios llama son llamados. Eso no tiene que ver con tu formación. Tu formación te va a ayudar, pero el éxito no te lo garantiza la formación, te lo garantiza la gracia de Dios. ¿Aló? Y lastimosamente vemos personas que Dios quiere bendecirlos en el ministerio, que como le decía, que me ha enseñado, que me enseña mucho, y Dios quiere bendecir a esas personas en el ministerio, y ellos se quedan atrapados con cosas que le hace la gente. Y así hay muchos cristianos atrapados emocionalmente y atados, y por eso son almáticos. Llegan a una iglesia, le dicen algo que le ofendió. Aquí no me quieren, me voy para la otra. Allí no me quieren, me voy para la otra. Y después terminan en su casa diciendo que no hay iglesia, que todas las iglesias no son buenas, que no sirven, que yo mejor prefiero quedarme en casa. Y no se dan cuenta que el problema está en ellos. Y yo aprendí en el ministerio del pastorado, con todas las cosas que le hace la gente, porque no sé si usted se ha dado cuenta, que cuando usted está en una posición en el ministerio, en cualquier área de la vida, usted va a encontrar gente que le va a decir un día, pastor, un ósculo santo, Eso se practicaba entre los cristianos de antes, ¿oyeron? Pues veo que se quedan como medio raros. Y hay iglesias que lo practican. Yo cuando veo esa iglesia le digo, hey, yo no practico el ósculo santo. Así que esa besadera y esa cosa conmigo no. Pero hay una iglesia en esta ciudad que lo practica. Bueno, pero ese no es el tema. El punto es el siguiente. Que te abrazan y te besan. Y a tus espaldas, ¡sup! ¡sup! ¡Ay, ay, ay! El dolor! Y ahí está la actitud almática en uno. Agárralo, acuérdate cuando tú eras mundano. Agárralo y dile esto. Y ahí está uno, no, pues yo soy cristiano, yo soy líder. No. Y Dios usa todo ese proceso para aprender a amar a la gente
independientemente esa persona se merezca o no ser tratado bien. Por eso es que las situaciones que le llegan a su vida, que le producen dolor, usted tiene que aprender a tratar con eso. Porque si no saben tratar con eso, eso los puede amargar. Y lo puede ser gente resentida. Y cuando van a tomar decisiones, no las van a tomar dirigidas por Dios, sino por esas emociones resentidas que están ahí en nosotros. Por eso es importante hacer lo que el Señor hizo. El Señor se fue y se postró. Y dijo, Señor, mire, estoy angustiado, estoy preocupado porque se acerca mi muerte. Si es posible, pase este asunto de mí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios quiere que yo perdone? ¿De verdad me va a hacer esa pregunta? Porque Dios lo dice en la Biblia, perdonaos los unos a los otros. Pastor, pero ¿cómo yo sé que Dios quiere que yo no guarde nada contra nadie? Porque la Biblia dice que no guardemos ofensa contra nadie, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces usted no está leyendo la Biblia, entonces hay que orar por usted. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Oiga lo que dice el Señor en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este es el tercer principio que encontramos aquí. No se resuelven los problemas almáticos si no hay oración. Toda mi basura emocional, cuando digo basura me estoy hablando a todo lo malo, esas emociones negativas, todo eso se va es cuando yo lucho por mantener una vida de oración. Porque la vida de oración me da estabilidad emocional. No solamente espiritual, sino estabilidad emocional. Y eso ha sido comprobado por muchas universidades en los Estados Unidos de América, en largos estudios que han hecho acerca de este tema, de cómo la oración cambia el semblante y la actitud de la gente cuando la practican. En una universidad en los Estados Unidos vieron un grupo de personas con enfermedades terminal que cuando empezaron a ser visitados por los creyentes y empezaron a tomar el hábito de la oración, esta gente se le cambió el semblante y veían su desgracia ahora como una oportunidad para dar gloria y honra a Dios en medio de su dolor. Y en este estudio ellos terminaron diciendo la oración transforma a la gente. Entonces cuando usted ve un cristiano almático, es por esto que Jesús dice aquí. Oye, pero ustedes ni una hora pueden orar. Entonces, ¿cómo tú vas a vencer tus conductas almáticas si no eres capaz de hablar con tu Creador por lo menos una hora al día? Una hora al día, no más de ahí. Bueno, si es más de ahí, dale con todo, porque eso es bendición. Pero el límite, que aunque la Biblia no se presenta como tal un límite, pero muchos predicadores entendemos que cuando Jesús dice esto, está diciendo, oye, mínimo, dame una hora por lo menos al día. Una hora por lo menos al día. Por eso es que usted ve mucha gente por ahí con problemas graves. Y no es que sean mala gente, no son mala gente, lo que son expresos del almatismo. Son presa de la debilidad espiritual que tienen. Y el diablo lo tiene como pelota de ping-pong, de aquí para allá y de allá para acá. Porque no son gente estables y no le gusta practicar la oración. La oración transforma la forma de pensar de la gente. La oración abre el entendimiento a las cosas espirituales. Por eso el Señor le dice, oye, no pueden orar ni siquiera una hora. Luego dice, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí está el siguiente principio. Las tentaciones no se frenan si no estamos vigilando constantemente y orando.
Un creyente que baja la guardia a su vida espiritual es un creyente que se le está entregando voluntariamente al ejército enemigo para que el diablo haga estragos en la vida de esa persona. Oiga cómo dice el texto, velad, que es vigilar, o sea, tener los ojos abiertos. ¿Y cómo yo tengo los ojos abiertos? Leyendo la Biblia. Porque la Biblia es el periódico de mañana y el periódico de hoy. Cada vez que yo leo la Biblia, ella me abre los ojos para que yo discierna dónde estoy parado, qué es lo que viene, qué es lo que está pasando. Pero cuando dejo de leer la Biblia, mi mente ya no es influenciada por el texto sagrado. Y ahí empiezan otras cosas a ocupar lugar en mi mente. Y orar, la oración y el estar velando me libra de caer en tentación. Si usted se va a la Biblia, todo el que cayó en tentación en la Biblia y se dio a la tentación es porque estaba descuidado. David, en el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra, David se quedó en la casa jugando Nintendo. Y por ahí se fue, que abre una página de internet aquí, otra allá, y de repente, pero y salió a caminar y ahí vino el pecado. Siempre que el enemigo nos va a quitar terreno en lo espiritual, primero nos tienta para debilitarnos. Y lo peor del caso es que cuando uno cae en la tentación, uno es el último en darse cuenta que anda mal. Porque como que le ponen una anestesia y lo duermen. Y uno viene a darse cuenta después que uno tenga el problema. ¿Qué yo hago aquí? ¿Cómo caí aquí? Te descuidaste espiritualmente. Y hay señales. Hay señales de que una persona se está descuidando espiritualmente. Muchas señales. Pero este no es el tema para hablar de esas señales. Estamos hablando de cómo vencer lo almático. Entonces, por lo que hemos leído, entendemos que lo almático se vence primero teniendo personas a nuestro alrededor que estén con nosotros y que nos ayuden. Un círculo íntimo. Segundo, haciendo oración. Tercero, buscando la voluntad de Dios en oración. Cuarto, manteniéndome firme, velando y orando para no caer en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere orar. Estoy hablando del espíritu el espíritu de nosotros, el espíritu humano, que el soplo de vida que Dios nos da. Él anhela conectarse a su Señor todos los días. Todos los días. Pero si gobierna la carne, ahí va a haber problema. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando la carne es débil, ese creyente se va a prestar para toda poca vergüenza. Se va a prestar para el chisme, para el bochinche, para todo lo que tiene que ver con la carne. Porque son almáticos. Y cuando la carne que es débil gobierna a esa persona por lo regular no va a tomar buenas decisiones ni va a hacer bien las cosas. Esa persona va a quedar en ese momento excluido de todo lo que Dios quiera hacer, porque no está al nivel, no está apropiadamente preparado para eso. Por eso cuando Dios se le iba a presentar a Israel, le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique por 3 días. Porque Dios no trabaja con la carne, Dios trabaja con el espíritu. Y si el espíritu está dormido es porque la carne gobierna, y si la carne gobierna, ese es un almático. Y con esto le voy a concluir. El almático no construye para el bien. El almático divide aún hasta las mejores familias. Porque el almático anda adolorido, anda enfermo, anda frustrado. Y toda esa podredumbre emocional que tiene, le está esparciendo sobre los que están a su alrededor. Igualmente si se congregan en una iglesia. Se congregan en una iglesia va a ser una batalla continua, hablando mal de Raimundo, de todo el mundo, resistiendo a la autoridad pastoral, tomando las cosas al revés. Si uno dice azul, ellos entienden que fue rojo. Si uno dice que hola, ellos entienden que le están diciendo adiós, que le están tirando indirecta. Todo lo sacan del contexto. ¿Por qué? Porque no andan alineados al propósito.
Y ya le he dado las herramientas para vencerlo, ¿no? ¿Cuáles son las 4 herramientas? Usted acaba de mencionar 3. Y la 4, hacer un círculo íntimo. Pero ojo, porque yo lo conozco a ustedes. No vaya a buscar a Paquita, la del barrio, como consejera. Porque por favor, tenga usted un poquito de discernimiento. Busque una gente más espiritual que usted. Busque a alguien que le ayude a salir del hoyo, no alguien que lo hunda más. Usted sabe que hay gente que hunde más a uno. Que uno va a pedir un consejo y lo que hacen es que lo hunden más. Que yo vine para que me diera una ayuda y este me está destruyendo más. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe aconsejar. La consejería es un don, eso no lo tiene todo el mundo. Hablar con sabiduría, eso no lo tiene todo el mundo. Pero Santiago dice que si a usted le falta sabiduría, que la pida, la dan gratis, el envío es gratis y la dan al por mayor y al detalle. Nada más es cuestión de pedirla. Señor, oro por los que están en las redes sociales.